En una sociedad tan estratificada como la maya, el arte perseguía un doble propósito, que era, por un lado, estimular la fe religiosa y enaltecer a los gobernantes. Para lo primero se construían imponentes pirámides y templos lujosamente decorados donde las deidades estaban presentes en sus imágenes esculpidas o moldeadas en estuco sobre los frisos y las cresterías. Para lo segundo, los bajorrelieves en los muros, dinteles y estelas ostentaban representaciones de los jerarcas ricamente vestidos, luciendo las insignias de su rango y en actitudes obvias de poderío. La diferenciación estilística que revelan las manifestaciones artísticas en las distintas regiones del área maya apoyan la visión que tenemos de un territorio dividido en estados autónomos. Ándale, como la antigua Grecia. Procesos históricos, influencias o invasiones extranjeras explican cambios repentinos en la temática y en el estilo. El factor geográfico pudo actuar directa o indirectamente, facilitando materias y motivos naturales de inspiración, o bien provocando reacciones intelectuales ante condiciones propias del ambiente. El arte maya, con las peculiaridades que lo distinguen, no deja de participar en el arte mesoamericano, quizás en mayor grado por los temas que trata que por su forma de expresarlos. Sin embargo, su singularidad radica en la importancia que atribuyen a la figura humana. No, esa figura humana no, esta figura humana. No por un sentimiento humanístico, hay que decir, sino por la necesidad que experimentaba la clase dominante de justificar ante los ojos de la población su misión trascendental, que era mostrarse como representantes de los dioses sobre la tierra. La arquitectura maya utilizó estructuras semejantes a las que construyeron los demás pueblos mesoamericanos: pirámides, templos, adoratorios, palacios, juegos de pelota, etc. Pero supieron imprimir en todas ellas un sello particular que las hace inconfundibles. Los primeros templos mayas fueron verdaderas chozas con postes y enramadas con techos de paja o bien de lona, pero al descubrir la manera de obtener mortero de cal, las paredes vegetales fueron sustituidas por muros de mampostería de piedra, aunque conservando los techos de la choza. Las construcciones mayas tomaron la choza campesina como modelo para los templos. Finalmente, los mayas construyeron el techo imitando la inclinación de los anteriores e inventando lo que los pueblos del viejo mundo habían utilizado milenios antes: la bóveda salediza. La pirámide maya, como la mesoamericana en general, es en realidad la superposición de plataformas troncopiramidales y se origina posiblemente en el propósito de imitar la forma del cerro, en el que se suponía moraban las deidades. Su función fue fundamentalmente servir de basamento al templo, pero también llegó a cumplir fines funerarios. Acostumbramos denominar palacios a los edificios de numerosos cuartos que debieron ser la residencia de los miembros de la jerarquía dirigente y que pudieron también funcionar como locales administrativos y como almacenamiento. El juego de pelota maya consta de dos plataformas alargadas y paralelas, con especies de banquetas adosadas en las fachadas interiores. Carecían de anillos, pero solían llevar esculturas como posibles marcadores o metas para alcanzar con la pelota. Algunas construcciones rectangulares o circulares deben haber servido para hacer observaciones astronómicas. La arquitectura funeraria varía mucho. Abarca desde simples fosas de piedra toscas hasta pamarras con muros y techos de mampostería, a veces ricamente decoradas con pintura o relieves. En el Petón, las pirámides son muy altas y se accede al templo por una escalera de pendiente sumamente pronunciada.
El templo se caracteriza por el reducido espacio interior destinado al santuario, debido al gran espesor de los muros que tienen que sostener la pesada crestería maciza. Los palacios de Tikal llegan a tener más de 50 cuartos y algunos son de varios pisos. Contrasta con esta arquitectura la de la región de Motagua. En Copán y Quirigua no se hallan altas pirámides ni enormes cresterías, y el conjunto más importante de Copán, la Acrópolis, resulta de numerosas superposiciones. Los espacios interiores de los templos son mayores y la técnica constructiva es de mejor calidad. La región de Usumacinta parece haber sido influida en su arquitectura por el Petón y por Palenque. El perfil de las pirámides y las cresterías macizas de piedras negras procederían del primero, mientras que el pórtico de 3 entradas y las ligeras cresterías caladas de Yaxchilán hacen pensar en un origen palencano. Las estructuras de Palenque muestran el propósito de aprovechar al máximo el espacio interior, sin separarlo del exterior. De ahí la presencia del pórtico abierto mediante pilares y los muros de reducido grosor que no soportan más que las esbeltas cresterías caladas. La peculiaridad del sitio es el santuario, como una unidad independiente dentro del cuarto posterior. Los arquitectos palencanos buscaron, además de la ligereza de volúmenes, aminorar el peso de las bóvedas con aberturas de distintas formas. La llegada al área maya de grupos extraños en el curso del año 10 después de nuestra era dejó su marca en la arquitectura. En Chichén Itzá, los toltecas añadieron a las pirámides amplios vestíbulos y la decoración a base de talud y tablero. Utilizaron columnas y pilares en los templos, combinaron la bóveda maya con los soportes columnares, modificaron la orientación de los edificios y pusieron anillos en los juegos de pelota, los cuales además quedaron cerrados en los extremos de la cancha. Mayapán imitó el estilo maya tolteca e incluso reprodujo en su forma casi idéntica varios edificios de Chichén Itzá, los llamados Castillo y el Caracol. Pero la técnica de construcción es de calidad muy inferior. Aparte de los edificios ceremoniales, hay numerosas casas provistas de pórticos y otras más modestas. Para la gente común, revelan el carácter urbano del sitio, rodeado por una muralla a consecuencia de las guerras que ocurrieron en el periodo posclásico tardío. Tulum y otros numerosos sitios de la costa oriental de Yucatán, contemporáneos de Mayapán, presentan ciertos elementos reminiscentes de la cultura tolteca, pero su arquitectura lleva un sello bastante propio. Los edificios son generalmente pequeños, los techos de bóveda o planos y los muros intencionalmente desplomados hacia afuera. Como en Mayapán, se percibe que la cultura maya estaba entonces en decadencia y, por las causas que vimos en otro video, Tulum y otros sitios estaban también circunscritos en una muralla. En las regiones meridionales, la arquitectura carece de características que se presentan en el resto del área maya y muestran las diferentes influencias que llegaron del altiplano central. El revestimiento de las pirámides procede de Teotihuacán y, en el posclásico, hay pirámides provistas de una doble escalinata que conduce a templos gemelos. Las escaleras con arfardas que rematan verticalmente en su parte superior, la base en talud de los muros, los pilares y columnas que dividen en las entradas, los techos planos y los juegos de pelota cerrados son típicos del centro de México en la época tolteca y chichimeca. Para defenderse de los ataques, los constructores escogían sitios ubicados en la cima de cerros o bien que estaban protegidos por barrancas o ríos. La escultura maya refleja la sociedad que la hizo posible y que la utilizaba para asegurar su funcionamiento y su continuidad. A través de las manifestaciones escultóricas, comprobamos por una parte que hay una estratificación social y por la otra el carácter dual de la minoría dirigente, religioso y civil. Su temática abarca las representaciones de deidades
personificadas o simbólicas, escenas rituales, tales como presentación de ofrendas o realización de autosacrificios, personajes importantes de su papel de gobernantes, individuos de clase inferior que siempre se encuentran en actitud de sumisión o de víctima. La autonomía política de la que se supone gozaban los estados parece confirmada por las diferencias estilísticas que se aprecian en cada uno. En Petón, mascarones de estuco que simbolizan a las deidades adornan frisos y cresterías, mientras que en las estelas y dinteles se reproducen los rasgos de los gobernantes ricamente ataviados, con los atributos de su jerarquía en actitud hierática. Van acompañados de jeroglíficos que deben referirse a momentos importantes de sus reinados. Un estilo más recargado en el que los escultores no se limitaron al bajorrelieve como en el Petón, sino que emplearon frecuentemente el alto relieve e incluso el bulto redondo. Es el que caracteriza la región de Motogua y Copán en particular. También son los jerarcas los que aparecen en las estelas, con atuendos de una riqueza extraordinaria, mientras que los altares, frecuentemente zoomorfos, aluden a las deidades. Un texto jeroglífico completa las solemnes efigies. En los sitios de Usumacinta, el estilo dinámico anima las expresiones escultóricas y nos muestra a los dirigentes en escenas rituales, palaciegas o bélicas. Los cuerpos humanos son visibles pese al lujoso vestuario y la mayor parte de las escenas revela el poderío de los jefes. La vida de algunos de estos ha sido parcialmente interpretada en las inscripciones jeroglíficas que confirman el contenido de las representaciones. La brillante personalidad de los dedicados artistas valencianos se manifiesta particularmente en los bajorrelieves de piedra y en el modelado de estuco. Señores acompañados por vasallos, acólitos o víctimas formaban lápidas, paneles y tableros, adosados a los muros y pilares. Cabezas en estuco de probables dirigentes estaban integradas a los edificios. Mascarones de deidades decoraban los frisos y las cresterías. Símbolos religiosos y textos jeroglíficos completaban las representaciones en las regiones del río Bec y los chenes, combinando la piedra con el tuco. Los escultores plasmaron la preocupación por la escasez de lluvia, repitiendo el motivo del mascarón de Chac, e integrándolo a la fachada de los templos, de modo que su boca coincidiera con la entrada. Pero es en el Pue donde la omnipresencia del mascarón del dios de la lluvia se vuelve obsesiva, condicionada por la ausencia de ríos y un régimen pluvial insuficiente. Imponentes composiciones que forman un verdadero mosaico de piedras cubren los frisos de los templos y los palacios. Además de Chac, elementos geométricos de significado simbólico completan la decoración. Raramente aparece la figura humana. El arte aquí es esencialmente religioso. La llegada de los invasores al norte de Yucatán modificó notablemente la escultura, más en la temática que en la forma, ya que probablemente siguieron laborando en muchos casos los artistas mayas, aunque bajo la dirección de sus nuevos jefes. Los principales motivos impuestos por los toltecas fueron la serpiente emplumada, símbolo de Quetzalcóatl Cuculcán, las columnas y pilares sepentriformes, los guerreros, la protección del jaguar, las águilas y los jaguares devorando corazones. Los llamados chacmoles, las figuras de los atlantes, los portaestandartes de deidades del altiplano mexicano y escenas de sacrificios humanos por arrancamiento del corazón. Mayapán copió los temas toltecas de Chichén Itzá, como lo hizo con las formas arquitectónicas. Por ejemplo, el fuste de las columnas sepentriformes, en vez de estar esculpido,
era de estuco pintado, así como las representaciones de las serpientes entrelazadas en las alfardas de los edificios, figuras de estuco y otras zoomorfas adosadas a columnas o empotradas en los muros. Son de una tosca realización y revelan cómo la escultura, al igual que la arquitectura, era de calidad muy inferior a las expresiones del período clásico. Semejante ocurre en la costa oriental de Yucatán. La mayor parte de las representaciones está groseramente realizada en estuco e integrada a las construcciones. Comprende en Tulum serpientes emplumadas, figuras humanas y animales, y principalmente la deidad descendiente del sol del atardecer. En el área meridional, la escultura refleja las sucesivas influencias que ahí llegaron. Para el preclásico, cabezas colosales, figuras olmecoides, estelas de Izapa y Caminalcuyú, en las que se reconoce una fase de transición entre lo olmeca y lo maya, con motivos míticos religiosos y también la glorificación de los gobernantes. Para el clásico, estelas de la región de Santa Lucía, en donde se combinan elementos teotihuacanos, el Tajín y los toltecas, con escenas mitológicas asociadas al juego de pelota y a la decapitación para el posclásico, marcadores de juego de pelota, cabezas humanas y animales empotrados en muros y discos solares de influencias mexicanas del altiplano. Aunque no son muchos los ejemplos de pintura mural que ha sobrevivido, nos permiten tener una visión muy viva de algunos aspectos de la sociedad maya, de sus creencias y actividades. Conocemos murales que datan desde el clásico temprano, o sea, siglo V hasta el posclásico tardío del siglo XVI, y que abarcan desde el Petén hasta el norte de Yucatán. Los temas tratados varían entre ceremonias civiles, escenas urbanas, escenas bélicas, sacrificios, profesiones y danzas rituales, además de motivos simbólicos, relatos históricos, ceremonias religiosas y personajes divinos en alusiones míticas. Las ceremonias civiles, como en Huaxatún, Palenque y Chacmultón, deben conmemorar momentos importantes tales como la entronización de un gobernante y revelan las diferencias jerárquicas por el atuendo y las actitudes. Restos de un mural palencano reproducen una escena, varias veces representada en el bajorrelieve del mismo sitio, el ascenso al trono de un jefe. Las semejanzas en composición entre las pinturas de Huaxatún y Chacmutún, separadas geográfica y cronológicamente, muestran las continuidades en las manifestaciones pictóricas sobre temas históricos. Y lo mismo podemos afirmar al comparar los murales de Bonampak con los de Mulchek, ya que estos últimos también refieren un levantamiento contra los dirigentes y el correspondiente castigo. La misma tradición prosigue en Chichén Itzá durante la dominación tolteca, y los invasores ordenan murales que recordarán a la posteridad su llegada y su triunfo sobre los mayas, así como los logros del sacerdocio y su milicia. En Bonampak, sitio donde se descubrió la mayor superficie pintada, se eternizó un acontecimiento histórico, posiblemente la represión ejemplar causada por un levantamiento popular. Ahí tenemos un encuentro singular entre los señores bien armados y vestidos e individuos sin armas y casi desnudos. Un desfile de músicos y danzantes presenciados por la corte antecede a la batalla, y el desenlace de esta es el castigo y la ejecución de los prisioneros. Danzas de regocijo celebran el triunfo de la jerarquía sobre los campesinos rebeldes, en contraste con las pinturas mencionadas, cuyo propósito es narrar los hechos históricos en un estilo dinámico y frecuentemente realista. Las más recientes de la costa oriental de Yucatán solo pretenden referirse a deidades, se acercan en su temática y estilo a las pinturas de códices mayas y no mayas.
Elementos simbólicos que se conocen de los libros pintados mexicanos y mixtecos, así como algunos glifos mayas, completan el texto pictórico de Tulum y Santa Rita. Las representaciones en los relieves y principalmente las pinturas murales nos ilustran sobre la elaboración por especialistas de hermosos objetos hechos de plumas de distintos colores, de las cuales las más preciadas eran las del quetzal. Tales objetos comprendían tocados, penachos usados sobre la cabeza o en la espalda, capitas, forros para los escudos, sombrillas, doselas, adornos de lanza, cetros, abanicos, etc. Los cronistas españoles del siglo XVI han dejado constancia sobre estas actividades artísticas ligadas entre sí. Por dicha información completada con hallazgos arqueológicos, conocemos los principales instrumentos mayas, el tuncún, el pax y el huelt, tamboras, tímbalos de barro, sonajas, cascabeles de metal, carapachos de tortuga que eran tañidos con astas de venado, raspadores estriados de hueso, grandes trompetas de madera, caracoles marinos, flautas de barro, carrizo o hueso, silbatos y ocarinas de barro. Los cronistas mencionan cantos acompañados por música o bien sin ella. Algunos constituían relatos históricos o leyendas. Otros eran cantares a los dioses o tradicionales fiestas en ciertas fechas calendáricas. El Holpop era el maestro cantor de los pueblos. Cuidaba de los instrumentos y dirigía las artes musicales y los cantos. Se celebran bailes con acompañamiento de música y cantos en fechas importantes del calendario y en ceremonias religiosas. Las crónicas citan, entre otras, la danza de los guerreros, la de las ancianas, el baile del demonio, el baile sobre zancos, bailes asociados a animales, y el baile denominado Nahual para hombres y mujeres, que el cronista calificó de no muy decente. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.